Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Seguimos con la serie basada en el libro Las 9 guerras de los tiempos del fin, escrito por el Dr. David Reagan, fundador del Ministerio Cordero y León. Les recuerdo que esta serie comenzó en el episodio 72 y les recomiendo que la escuchen desde el principio para poner todo en contexto. Hoy vuelve Donald Olmos del Ministerio en Defensa de la Fe, que nos presentará la octava guerra, que es la guerra de Armagedón. Así que si están listos, vamos. Hola Donald, bienvenido a Profecías, Misterios y otras cosas. Seguimos con la serie de las 9 guerras del fin y ya prácticamente estamos llegando al final del túnel, como decimos aquí. Así que bueno, bienvenido y te doy carta blanca para que nos guíes en todo lo que nos tienes que decir. Gracias por permitirme estar una vez más en tu programa. Ha sido un camino largo, pero esperemos también que esté demostrando ser fructífero para todas aquellas personas que han estado siguiendo esta serie, que ha estado muy interesante y ya estamos acercándonos al estado eterno, o mejor dicho, ya estamos a punto de iniciar el milenio. Y vamos a aprovechar el programa de este día y creo que vamos a desarrollar el tema en un programa siguiente también. Y vamos a entrar a la batalla de la que hablamos muy al inicio de esta serie, como es la batalla de Armagedón. Entonces, para que nuestra audiencia tenga una idea clara de la base bíblica que vamos a usar, te voy a pedir que por favor leas el capítulo 16 de Apocalipsis. Y de este capítulo, por favor, lee los versículos 13, 14 y 16 para que demos inicio. Nueva Biblia de las Américas, Apocalipsis 16, versículo 13, empiezo. Dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Me salteo el 15 y el 16 dice, entonces los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Gracias. Entonces, hemos llegado a la más conocida de todas las guerras del tiempo del fin y es la única de la que la mayoría de la gente, incluidos los cristianos, está al tanto. El nombre de la guerra se ha incorporado al idioma inglés como sinónimo de catástrofe. Por lo tanto, si escribes la palabra Armagedón en Google, el primer elemento que aparecerá es un artículo sobre una película con ese nombre que se estrenó en 1998. La película trataba sobre un asteroide del tamaño de Texas que se dirigía a la Tierra. La colisión estaba a solo 18 días de distancia. Era una catástrofe inminente definitiva y Armagedón era un muy buen nombre para la película. Y recuerdo que esta película la he visto quizás unas 3 o 4 veces. Son de esas películas que no te cansas de verla y bueno, tenía un reparto muy bueno, entre ellos a Bruce Willis. Sí, así es. Y es una película pues que para la tecnología audiovisual que existía en ese entonces era una película que tenía muy buenos efectos especiales y por supuesto que la trama era bastante atrayente. Para aquellos que aún no la han visto, entonces no voy a dar más detalles, no voy a dar spoilers, pero pueden buscar esta película. Entonces, esta palabra está tomada de la Biblia. Su origen se puede encontrar en Apocalipsis 16, desde el 14 al 19. Graciela acaba de leer algunos de esos versículos. Y aquí dice que durante la tribulación, los espíritus demoníacos reunirán a los reyes de todo el mundo en un lugar en Israel
que en hebreo se llama Har Magedon, y este Har con H. Armagedón es simplemente una versión anglicanizada de esa frase hebrea que se traduce como Monte Magedón. Hablemos ahora acerca de Megiddo. Hoy en día el nombre del sitio en inglés es Megiddo. El sitio al que se hace referencia no es una montaña en absoluto, es un montículo hecho por el hombre. Es decir, un sitio de una ciudad que ha sido destruida varias veces y se ha convertido en una colina a medida que se ha construido una nueva ciudad tras otra sobre los restos de ciudades anteriores. La mayoría de las fuentes afirman que las ruinas de Megiddo consisten en 25 niveles de ciudades destruidas, y la mayoría de las fuentes seculares datan la fundación de la ciudad entre el año 8000 y el 4000 antes de Cristo. Todas estas fechas seculares están fuera de lugar debido al diluvio de Noé que ocurrió aproximadamente en el año 2348 antes de Cristo. Dado que el diluvio cambió drásticamente la topografía de la tierra, se puede decir con certeza que los restos del actual Megiddo datan solo de la época del diluvio. Megiddo se encuentra en el extremo sur del valle de Armagedón, que en hebreo se llama el valle de Jezreel. La palabra Jezreel significa Dios salva. Megiddo históricamente sirvió como una fortaleza para controlar el movimiento de caravanas dentro y fuera del valle. Megiddo se menciona 12 veces en el Antiguo Testamento, a veces como una referencia al sitio de la ciudad y otras veces como la llanura de Megiddo, otro nombre para el valle de Armagedón. La primera referencia a la ciudad se encuentra en Josué 12:21, donde dice que el rey de Megiddo fue uno de los reyes derrotados por Josué cuando sus ejércitos conquistaron la tierra de Canaán. Megiddo cayó en desuso después de la invasión babilónica de Judá en el siglo VI a.C. Había sido abandonada cuando Alejandro Magno conquistó la región en el 332 a.C. Sorprendentemente, la ubicación de la ciudad pronto fue olvidada. En el siglo V después de Cristo, Jerónimo solo tenía una vaga idea de dónde podría haber estado ubicada. No fue redescubierto hasta principios del siglo XX. Hablemos ahora acerca del valle. Como puede ver en el mapa que se muestra en la página 116, el valle de Armagedón corre diagonalmente a través del norte de Israel, desde la ciudad de Haifa en el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. El valle es una vasta llanura que en su parte más ancha es de 14 millas, tiene 20 millas de largo. Napoleón luchó contra los turcos otomanos ahí en 1799 y declaró que era el mayor campo de batalla natural que jamás había visto. Es un campo de batalla empapado en sangre. Es bíblicamente famoso como el sitio de dos grandes victorias en la historia de Israel. La victoria de Barak y Débora sobre los cananeos, Jueces 4, desde el versículo 1 hasta el 16, y la derrota ante Gedeón por parte de los madianitas, esto está en Jueces 7. También es el sitio de dos grandes tragedias israelíes, la muerte del rey Saúl y sus hijos, primero de Samuel 31, versículos 1 y 2, y la muerte del rey Josías, segundo de Reyes 23-29 y segundo de Crónicas 35, 22 al 24. Armagedón continuó siendo un importante campo de batalla después de los tiempos bíblicos. Algunas de las batallas más importantes libradas allí incluyen las siguientes. El sultán Saladino de Egipto y Siria derrotó a los cruzados en 1187 y 1189. Los mamelucos egipcios derrotaron a los mongoles invasores en 1260, marcando la extensión del avance mongol hacia el oeste. Napoleón derrotó a los turcos otomanos en 1799. El general Allenby, comandante de las fuerzas aliadas en el este, derrotó a los turcos y alemanes otomanos en 1918 durante la Primera Guerra Mundial. Israel contra los árabes, 2 veces en 1948, una vez en 1967 y otra vez en 1973. Entonces ahí tenemos la guerra de independencia de Israel, la guerra de los 6 días y luego la guerra de Yom Kippur. Un nombre simbólico. En la descripción del profeta Joel de la batalla de Armagedón,
se refiere a que tuvo lugar en el valle de Josafat. Joel capítulo 3 versículos 2 y 12. ¿Cómo se puede reconciliar esto con la declaración del libro de Apocalipsis de que la batalla tendrá lugar en el valle de Armagedón? Vean Apocalipsis 16:16. El primer hecho a considerar es que no hay ningún sitio geográfico en los tiempos bíblicos que alguna vez se haya llamado el Valle de Josafat. Además, desde el siglo IV después de Cristo, el Valle de Cedrón en Jerusalén ha sido identificado como el Valle de Josafat y continúa siéndolo hasta el día de hoy. El Valle de Cedrón corre de norte a sur y separa el Monte del Templo en el lado oeste del Monte de los Olivos en el lado este. Pero hay un problema importante con esta identificación. El Valle de Cedrón no es un valle, es lo que se clasificaría propiamente como un desfiladero o un barranco, dice aquí el doctor Reagan. Hace poco vi un verdadero valle cuando fui a California a predicar en una iglesia ubicada en el magnífico Valle Imperial. Ese es un verdadero valle. Me recordó al Valle de Jezreel en Israel porque es una vasta llanura. Además del barranco del Cedrón, muchos han tratado de identificar el Valle de Josafat con uno de los sitios donde el rey Josafat luchó en una de sus batallas, pero no creo que el nombre tenga nada que ver con el rey Josafat. La palabra Josafat significa Yahvé juzga, y en el contexto en el que se usa en Joel 3, creo que es un término simbólico obvio para el juicio de Dios que se derramará en los tiempos del fin durante la gran tribulación. Por lo tanto, es mi opinión que el Valle de Josafat es un término simbólico para el Valle de Armagedón, donde Dios derramará su ira del tiempo del fin en la batalla de Armagedón. Graciela, si hay algún comentario que te gustaría hacer hasta este punto. Me llamó mucho la atención las batallas que se pelearon ahí en ese valle. La verdad no tenía idea de que eso había sucedido, como ya sabes que las guerras son mi punto débil, en el sentido de que me cuesta aprenderlas. Primero que no sabía bien cómo era el valle, ¿no? Y nunca me había fijado en el mapa. Y ahora ver todas esas batallas es realmente impresionante, que es un lugar de guerra. Y ahí es donde se va a terminar, ¿no?, la historia de la humanidad. Efectivamente, y algo que me llamó también a mí la atención es la descripción que hace el doctor Reagan sin ambajes cuando dice: es un campo de batalla empapado en sangre. Entonces, igual ya luego yo voy a tener que ir a buscar algunas fuentes seculares que hablen acerca de estas batallas, y yo les recomiendo también a nuestra audiencia que haga lo mismo y vayan y comprueben todos esos datos que están indicados por el doctor David Reagan acerca de todas esas guerras que han ocurrido ahí en ese valle. Y por supuesto que en mi caso personal me interesan mucho las guerras que Israel ha tenido contra los árabes en ese lugar. Así que es algo que yo voy a hacer, investigar un poco más acerca de esas guerras. Y dime, esta parte acerca del nombre simbólico de Josafat que describe Joel, ¿ya habías escuchado algo de esto? No. Es más, yo te estoy siguiendo leyendo el libro en inglés, y cuando dijiste que no había un lugar bíblico que se llamara así, es como que mi mente dijo, ¿qué? Y tuve que volver a leer el párrafo porque no había escuchado eso. Sí, y bueno, y recordamos que Josafat es un personaje, uno de los reyes, ¿no?, más importantes de Judá. Y algo que podríamos recordar de él es que hizo una alianza con un rey malvado del reino del norte, Israel, como Acab, y es un personaje también que deberíamos investigar un poco más también. Está también interesante estudiar o investigar más a fondo acerca de este término que usa Joel, como es el Valle de Josafat. Sí, la verdad que está súper interesante. Esto es información totalmente nueva para mí. Bueno, muchas cosas también, como hemos dicho en programas anteriores, el doctor Reagan tiene esa habilidad tan innata de sorprendernos con sus investigaciones tan profundas, y también con eso de simplificar en palabras sencillas conceptos o explicaciones de eventos que son bastante complejos, como por ejemplo este tema de las 9 guerras del tiempo del fin. Hablemos ahora acerca de lo que dice la descripción de Joel. Ahora que hemos determinado dónde tendrá lugar la batalla de Armagedón, echemos un vistazo a los detalles de la batalla en sí. Hay 3 descripciones de este tipo en la Biblia, y la primera se encuentra en el libro de Joel,
que fue escrito en el siglo VIII antes de Cristo. Se encuentra en Joel, capítulo 3, versículos 1 y 2, luego del 9 al 21. Por falta de tiempo, no vamos a leerlo. Joel comienza su profecía declarando que en aquellos días y en aquel tiempo, es decir, los tiempos del fin, cuando Dios restaurará el bienestar de Judá y Jerusalén, reunirá a todas las naciones en el valle de Josafat, donde entrará en juicio con ellas. Versículos 1 y 2 del capítulo 3 de Joel. ¿Y por qué el juicio? Debido al maltrato de las naciones a mi pueblo y mi heredad Israel. Versículo 2. Luego agrega que el Señor enfocará su ira en aquellas naciones que han estado involucradas en la división de la tierra que Él le dio al pueblo judío. Versículo 2. Y bueno, este párrafo y estos dos versículos, la verdad que tienen una profundidad escatológica enorme, porque en realidad hoy en día no es que todas las naciones de alguna manera forman un solo ejército y van a ir a combatir contra Israel. Va a ir Estados Unidos, va a ir Irán, Corea del Norte, mi país, Nicaragua, el país de Graciela, Argentina, y van a decir, vamos a reunirnos todos y vamos a ir a luchar contra Israel en este momento. Pero ¿desde qué plataforma han estado las naciones luchando contra Israel, maltratando a mi pueblo y a mi heredad, como los llama Dios? Lo han estado haciendo desde la plataforma de las Naciones Unidas y a través de todas las organizaciones que han surgido de esa organización tan malvada. Y miramos, por ejemplo, que existe el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y la cantidad de resoluciones en contra de Israel en comparación contra regímenes o dictaduras totalitarios es terrible. Y entonces, de alguna u otra manera, las naciones del mundo han estado involucradas contra esto que el libro de Zacarías lo llama estarle básicamente metiendo el dedo en el ojo a Dios. No sé si lo habías visto estos dos versículos de esa manera, Graciela. No, la verdad que no lo había visto de esa manera, pero sí, tenés razón. Yo pensaba, bueno, todas las naciones se van a ir en contra, pero no pensaba que todas iban a atacar. Pensé que simplemente no iban a darle apoyo a Israel. Pero tiene mucho sentido lo que vos decís, porque es a través de las Naciones Unidas. Entonces, la nación que esté de acuerdo con las Naciones Unidas es como si estuviera atacando directamente a Israel. Claro, y algo en lo que insisten mucho las resoluciones de la ONU es que Israel tiene que dividir su tierra a la creación de un Estado palestino. Yo ya he explicado en programas anteriores de que mi postura, mi conclusión con las investigaciones que yo he hecho es de que este Estado palestino no va a llegar a existir, y en este sentido tenemos que tener en mente los resultados de la Primera Guerra, como es la guerra de aniquilación del Salmo 83, que va a tener como resultado que Israel expanda su territorio. Pero siempre la insistencia está, y es también algo que desde la lógica, y no necesitas tener estudios en geopolítica o derecho y política internacional para saber de que si ya en el pasado la política fallida de tierra por paz no ha funcionado, y que lugares que Israel ha entregado a sus enemigos se han convertido en territorios para el incremento o para fomentar el terrorismo en contra de la nación, entonces la lógica te dicta de que eso mismo va a volver a pasar si Israel vuelve a hacer lo mismo y entrega su territorio. Y aquí Dios está, básicamente aquí podemos captar las palabras, pueden leer estos pasajes luego, y Dios está enojado, está furioso en contra de lo que las naciones gentiles del mundo están haciendo contra su pueblo, contra su heredad, y es tal punto de que la imagen es que desatan la ira de Jesús como un guerrero, como un león conquistador, y va a ser, no es Satanás el que va a reunir a estas naciones ahí en este valle de Megiddo, sino que es Dios quien las va a llevar hasta ese lugar para destruirlas finalmente. Entonces, los animo a que estudien todo el libro de Joel, es uno de los 12 profetas menores, y este pasaje, la verdad que ahora que estoy viendo eso que habla el doctor Reagan, están viniendo estos insights, estas percepciones a mi memoria. Voy a continuar entonces leyendo lo que dice el doctor Reagan. Es fascinante que Joel profetice que esta reunión de naciones tendrá lugar en un momento en que hay una carrera armamentista internacional.
Por lo tanto, como dice Joel, las naciones estarán forjando espadas de sus rejas de arado y lanzas de sus podaderas, versículo 10. Note que esto es exactamente lo contrario de lo que se nos dice que será la situación cuando Jesús comience su reino milenial al final de la tribulación, y pueden buscar Miqueas 4:3. En cumplimiento de esta profecía, el mundo se encuentra actualmente en medio de la mayor carrera armamentista de la historia. Wow, qué interesante esta información. También será un tiempo en que algunas naciones débiles afirmarán que son un hombre fuerte, versículo 10. Y así es como encontramos naciones chirriantes como Corea del Norte, Cuba, y aquí mencionan mi país, Nicaragua, Wow. pavoneándose por todo el escenario mundial hoy, intoxicadas con su minúsculo poder. Y por supuesto, Graciela ya conoce un poco de la situación y no puedo hablar más, no puedo hablar al respecto con este párrafo que menciona el doctor Reagan aquí. Y qué interesante, Graciela, que mencione también a Cuba, a donde fui en marzo de este año. Sí, wow. No sé si el señor estará pensando en enviarme a Corea del Norte. Bueno, Esperemos que no. pero también en un programa anterior recordemos que estuvimos hablando acerca de la estatua que está a las afueras del cuartel general de la ONU en Nueva York, y allí ellos ocuparon este pasaje de Miqueas 4:3, que también está en Isaías, si no me equivoco, está en el capítulo 2, donde están hablando acerca del tiempo del milenio, donde las naciones van a convertir sus armas en herramientas agrícolas para trabajar la tierra, pero en este pasaje y en el momento actual que estamos viviendo está ocurriendo todo lo contrario, es decir, el hombre invirtiendo, o las naciones invirtiendo su Producto Interno Bruto, invirtiendo grandes porciones de su presupuesto para esta carrera armamentista, que por supuesto también incluye el tema del desarrollo de armas nucleares. Miramos, por ejemplo, como la principal nación terrorista en el mundo y fomentadora del terrorismo, como es Irán, también ellos no ocultan su intención de desarrollar este programa nuclear secreto, y tampoco han ocultado sus deseos de usar sus armas en contra de países como Israel o también como países de Europa. También quiero hacer una aclaración rápida. Muchas veces, no sé si algunos de ustedes han visto, yo sí lo he visto muchas veces, de que personas queriendo usar este pasaje de Joel 3, que básicamente dice, diga el débil, fuerte soy, y le dicen a las personas, cristianos, si te estás sintiendo débil, que estás pasando tribulaciones, etcétera, y entonces te recetan este pasaje de Joel 3:10, que dice, diga el débil, fuerte soy, pero ese pasaje no se está refiriendo a los cristianos, ni son palabras de ánimo, básicamente es una convocatoria que Dios está haciendo a todas estas naciones, a todos sus enemigos, y básicamente podríamos decirlo en lenguaje nicaragüense, sería dale, cuadrate, ponte en guardia y vamos a ver qué tan hombrecito, qué tan valiente eres. Entonces, no sé si tú has visto que muchas personas alguna vez han publicado eso, pero por eso es muy importante. Generalmente cuando yo veo a algunos de mis contactos publicando este versículo, yo les digo, vea el pasaje y lee 2 versículos antes y 2 versículos después, y la mayoría se quedan asustadas cuando miran el contexto en el que está escrito este pasaje de diga el débil, fuerte soy. Sí, había escuchado y creo que hay una alabanza que dice diga el débil, fuerte soy. Ahora no me acuerdo cuál es, pero sí, nada que ver. O sea que se está refiriendo a aquellos que se la dan de fuertes. Sí, como dice el doctor aquí, de que incluso las naciones más débiles, porque recordemos que aquí también se está hablando como en un contexto colectivo de naciones, no como individuos, pero también recordemos la influencia que Dios está permitiendo por parte de los demonios que salen mencionados en los versículos que tú leíste al inicio de los programas, y estos van a ir pues a los gobernantes. Ya sabemos por pasajes como Daniel acerca de la guerra espiritual, de que hay principados que están susurrando a los oídos de los gobernantes, y estos demonios van a ir y van a decirles, miren, ustedes van a poder luchar contra Jesús, porque de alguna manera en este momento ya se sabe que Jesús está regresando, y entonces tenemos que unirnos todos para impedir de alguna manera que Jesús regrese. Recordemos que en este momento hay un caos que ni siquiera podemos comenzar
a imaginar en cómo está la situación del mundo en este punto ya, cuando ya Jesús está a punto de irrumpir desde los cielos con nosotros para establecer su reino. Pero este versículo se refiere a eso, el llamado, es un llamado, una convocatoria por parte de Dios a todos sus enemigos para reunirlos en ese lugar. Es interesante porque ya se está manifestando. Vi alguien que lo pusieron en Facebook, no sé si vos lo viste, es alguien que está sosteniendo un cartel y el cartel dice: si Jesús viene, matémoslo otra vez. Imagínate. ¿Qué te parece? Creo que ya he visto ese cartel y bueno, ese es el espíritu que prevalece. Entonces en esa época va a ser muchísimo peor porque evidentemente se va a reunir mucha gente para ir a pelear. Ahora recordemos que va a haber una dureza de corazón, a pesar de que por el testimonio de los 2 testigos, de los 144,000 evangelistas judíos, y ya la última advertencia que envía Dios en el punto medio de la tribulación, cuando se va a imponer la marca de la bestia, Dios envía un ángel y recorre todo el mundo advirtiéndole a la gente que no se ponga la marca de la bestia. Y Bill Salus dice que este es el punto final ya, cuando ya una persona en este punto medio de la tribulación tomó la decisión de ponerse la marca de la bestia, que ya en realidad todos los que quedan ya son personas pues que ya, como que ya no hay más oportunidad de salvación hasta ese punto dentro de la gran tribulación. Entonces algo muy interesante que dice Bill Salus. Pero entonces aquí podemos ver ese espíritu de odio que está permeando o prevaleciendo en los líderes de estas naciones del mundo en medio de una gran destrucción que hay por parte de los 21 juicios que se van a derramar en tan solo 7 años. Entonces, quiero concluir ya, porque sé que nos queda poco tiempo, ya con esto que dice el Dr. Reagan sobre este tema. En su visión de los tiempos, Joel profetiza que ve multitudes en el valle de decisión, versículo 14. En ese momento, de repente declara que el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su brillo cuando Yahvé ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz. Versículo 16. Este es un lenguaje característico de la segunda venida, como el que se encuentra en Mateo 24, versículos 29 y 30, y en el capítulo anterior de Joel, donde describe la segunda venida, Joel 2, versículos del 30 al 32. Joel concluye su descripción de la batalla de Armagedón, profetizando 2 grandes resultados. Primero, se refiere a la salvación del pueblo judío, cuando declara que llegarán a saber que yo soy Yahvé, versículo 17. Y así, Yahvé será un refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel, versículo 16. El segundo resultado que Joel profetiza es que la batalla de Armagedón conducirá al establecimiento del reino milenial del Mesías. Él habla de la renovación de la creación cuando dice: los montes destilarán vino dulce y las colinas fluirán con leche. Versículo 18. Luego proclama que Judá será habitada para siempre y Jerusalén por todas las generaciones. Versículo 20. ¿Y por qué? Porque Yahvé morará en Sión. Versículo 21. Hasta aquí lo que dice el doctor David Reagan en su libro de lo que narra el profeta menor Joel. En el próximo programa vamos a hablar acerca de cómo el otro profeta menor Zacarías hace el relato de esta batalla. Esto está fascinante. ¡Wow! Toda la información para mí fue prácticamente nueva. Nunca lo había visto de esta forma. Increíble. Así que bueno, no veo las horas que hagamos el otro programa. Gracias, Donald. Bendiciones y Maranata. Maranata, ven Señor Jesús. Amén. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas, cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.